Trascendente. Es un podcast donde conoceremos grandes historias, libros, personajes y consejos que sirven para esta vida y nos facilitan la llegada a la otra. Porque este podcast no es para cualquiera, sino más bien para aquel que de verdad quiera ser trascendente. Hey, hola, ¿qué tal, Trascendente? ¿Cómo estás? Espero y estés muy bien. Les mando un saludo muy contento desde la casa del pastor Gilberto Cordero, en donde vamos a estar teniendo una plática que espero que al igual que yo tú la disfrutes y que aprendas de los consejos que el pastor nos quiere dar. Gil, gracias por aceptar estar con nosotros, por estar en este podcast. Espero y pueda ser de bendición y estoy seguro más bien que va a ser de bendición. Y gracias por abrirte y por darnos de tu agenda para estar presente en este podcast. Gracias a ustedes, Rey, muy amable. Vamos a iniciar con esto. Traigo algunas preguntas, ¿verdad? Ya preparadas. Y me gustaría que tú pusieras toda la atención posible porque el pastor Gil, para los que no lo conocen, ahorita él va a estar hablando más a detalle de todo esto, pero es una persona que está sumamente preparada, que tiene ya años de experiencia y que ahorita está en un cargo muy importante, ¿verdad? Dentro de las asambleas de Dios, de gran influencia, y que hasta el día de hoy, al menos en el Distrito Sur de Chihuahua, yo creo nadie había llegado en la historia de las asambleas del Distrito Sur de Chihuahua. Entonces, pastor, platícanos un poco de quién es el pastor Gilberto Cordero, de su persona, de su llamado, de su conversión incluso, y del cargo que hoy en día desempeñas. Bueno, pues yo soy chihuahuense de nacimiento y vengo de una familia pastoral. Mi papá ha sido también ministro toda su vida y así crecí yo en el ministerio. Allí me convertí y recibí el llamado también a servirle al Señor. Después me preparé también secularmente como contador público en el Tecnológico de Monterrey. Estudié parte de mi carrera aquí en Chihuahua y otra parte la estudié en Ciudad Juárez. Después también me dediqué profesionalmente a mi carrera para conocerla e incluso tengo un despacho contable, pero obviamente también al mismo tiempo sirviendo en el ministerio. En el pastorado siempre he servido como pastor asociado en el Templo del Redentor y eventualmente fui electo tesorero del Distrito Sur de Chihuahua, que fue un cargo que ejercí durante 6 años. Y después de terminar mi periodo como tesorero, serví 2 años en la Tesorería Nacional de Misiones. Y de ahí 2 años de trabajo me llevaron a la Tesorería General del Concilio, que ahora precisamente en este mes estoy cerrando mi primer bienio como tesorero general. Y fue todo un proceso. Yo recuerdo cuando te conocí, que llegué allá a las oficinas del distrito, estabas trabajando como tesorero en el Distrito Sur solamente, pero ahora el cargo ha crecido y a lo largo de todo ese proceso, pues hay algo detrás, ¿verdad? Hay una historia que a lo mejor muchos no conocen, no es como que, de repente, ¿verdad? Salió el pastor Gilberto Cordero con excelente preparación, con excelente conocimiento, sino que hubo una escuela, ¿no? La escuela de Dios en tu vida y la escuela de la preparación que todo ser humano debe de tener. Referente, hablando acerca del pasado, ¿verdad? Me gustaría preguntarte sobre si tuviste ciertas dudas en tu vida, ¿verdad? Si tuviste momentos en los cuales decías, pues, ¿para qué le entro a todo esto de la iglesia? Si a lo mejor en cualquier otra cosa que hubieras desempeñado te hubiera ido bien. Sabemos que en tu despacho, al menos, ¿verdad? Lo que yo tengo conocimiento, le lleva la contaduría a los menonitas, ¿verdad? Que es aquí en el estado de Chihuahua, los menonitas son una cultura que ha influenciado Chihuahua y creo el país, y es una cultura muy adinerada, y a ese lugar, ¿verdad? Con ellos no cualquiera entra, y tú entraste, se abrieron contigo, tuvieron confianza contigo. Entonces esto es algo que para que los que nos escuchan sepan que es muy importante, no es cualquier cosa. Te hubiera podido ir bien, incluso a lo mejor estarías ganando más dinero, ¿verdad? O no sé, pero tú decidiste entrar a esta área pastoral. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron esos procesos? ¿Llegaste a tener dudas? ¿Tuviste alguna vez problemas? Platícanos un poco de eso. No, la verdad, así dudas como lo que se llama dudas, no. Yo siempre tuve un llamado vocacional al ministerio y sabía que era de parte de Dios.
Y en un momento de mi vida yo sí quería irme ya a estudiar al Instituto Bíblico para poder prepararme para pues el ministerio pastoral. Fue en ese momento que un pastor de mucha trayectoria y muy reconocido en todo el norte del país, el hermano Mario Carrasco, me recomendó que estudiara una carrera. Me dijo, los pastores, ahora necesitamos pastores ingenieros, pastores médicos, pastores abogados, pastores administradores, pastores contadores. Yo te recomiendo que si tienes la posibilidad de estudiar, lo hagas. Y si el llamado es de Dios, el llamado va a permanecer y eventualmente le vas a poder servir a Dios con tu carrera y con tu preparación académica, lo cual fue 200% cierto, ¿no? Así como el hermano lo dijo, así es, y de forma que pues yo no pudiera estar sirviendo en la tesorería general, antes en la de misiones, antes en la distrital, si no hubiera sido por la preparación que obtuve y la experiencia también trabajando. En un momento también pudo haber venido la duda de si tenía que trabajar para tener experiencia o dedicarme 100% al ministerio, pero también esa decisión se tomó en base a lo mismo. Tenía que adquirir experiencia, conocimiento en diversos campos de mi trabajo para poderle servir mejor al Señor, obviamente. El estudio por sí mismo pues te da una plataforma muy poderosa para trabajar, pero necesitas también la experiencia y el conocimiento práctico de lo que haces para poder desarrollarte a tu máximo potencial. Y así ha sido. La realidad es que si yo no hubiera estudiado, pues no hubiera estado ahorita donde estoy. Y tal vez probablemente si me hubiera dedicado exclusivamente a mi carrera, probablemente a lo mejor en cuestión económica pudiera estarme yendo mejor que económicamente hablando, pero de cualquier manera ese nunca fue mi enfoque, o sea, decir mejor me debería dedicar a esto, porque realmente yo estudié para servirle al Señor. O sea, mi carrera no fue para realizarme profesionalmente, sino que desde un principio yo entré a mi preparación académica sabiendo bien que eso iba a ser usado para la obra de Dios. O sea que en ese sentido no tengo no tuve esa disyuntiva. Wow, pues qué padre esto que nos dices y creo que nos motiva a muchos porque muchos ven a su carrera como su Dios. Y me da mucha risa, no sé si ahí en las redes sociales, cuando navegas, por ejemplo, los ingenieros, ¿no? Que pues se creen así como el nivel más alto de estudios que existe. Y yo veo a jóvenes cristianos que son ingenieros, ¿verdad? Y dejan de lado todas las cosas de Dios porque su carrera les exige mucho. Y jóvenes incluso que yo veía que tenían una vocación hacia el ministerio. Sin embargo, su carrera les exigió tanto que se terminaron encerrando en su carrera. Entraste a la universidad con una perspectiva correcta y esa perspectiva se mantuvo, por lo cuanto cuando saliste no tuviste problemas, ¿verdad? No tuviste dudas porque tú ya sabías que la carrera era simplemente una herramienta que Dios iba a utilizar para el crecimiento de tu ministerio. En todo ese proceso, yo viví algo similar, ¿verdad? No tanta preparación, pero en mi universidad yo estaba desesperado por querer salir y servir al Señor. Porque pues estamos hablando de que alrededor de 23 años, ¿no? Tienes que dedicarle al estudio, al menos aquí en México. Y no es fácil. En todo ese proceso yo tuve dudas y había momentos en los cuales decía, ya quiero salir de la escuela o de lo que estoy haciendo para empezar a servir al ministerio. Llegaron esos procesos también a tu vida, en los cuales veías todo esto como muy largo. ¿Cómo fue? ¿Siempre te mantuviste tranquilo, esperando a que Dios abriera puertas? ¿Cómo fue todo eso? No, la verdad es que pues, la Biblia dice que todo tiene su tiempo y la clave de todo es disfrutar del tiempo en el que estás. Y para mí es hacerte infeliz la vida gratis, estarte desesperando por cosas que todavía no es el tiempo que lleguen. Pero en el tiempo de mi carrera, la verdad es que era una preparación muy ardua, era mucho trabajo. O sea, no tenía tiempo para pensar, ya quiero que llegue. La verdad es que se me pasó muy rápido. Y siempre estuve involucrado. En el tiempo en que estaba estudiando aquí, obviamente estaba con el trabajo en mi iglesia. En el tiempo que estuve fuera, en las iglesias a donde yo asistía, estaba muy, muy involucrado también sirviendo al Señor en diferentes áreas, en la enseñanza, en la música.
en la predicación con los jóvenes. O sea que realmente, al contrario, más bien se me hace que el tiempo se me pasó muy rápido. Y creo que ahí está la clave. Parte de lo que sucede hoy en día en tu vida es que siempre te mantuviste cerca de las cosas relacionadas con la iglesia. No hubo un momento en el que dijiste, la iglesia a su tiempo y ahora solamente educación o solamente áreas seculares, no, sino que siempre estuviste sirviendo en la iglesia. Referente a todo esto, hoy en día la posición en la que te encuentras no es nada fácil. Alrededor, yo creo, ¿cuántos vuelos has tenido hasta el día de hoy? Que tienes que salir a la Ciudad de México y estar ahí, pues han sido, yo creo, más de 50, no sé, y alrededor. Yo escuchaba de Abel Flores que tuvo más de 200, creo, en un año, no sé si me equivoco, a lo mejor más. Entonces no es nada fácil. Y luego aparte, pues estás como copastor en tu iglesia, ¿verdad? Como pastor adjunto. Además de todo eso, todavía sigues con tu despacho contable, que es otra área difícil. ¿Cómo logras tener tiempo para todo? Yo escuché una historia que me la platicó el pastor Salomón, en la cual me contó que estaban en una situación bastante complicada, ¿verdad? Tratando algunos temas difíciles con un pastor y te veían a ti tecleando en tu computadora. Y ellos estaban estresados y frustrados porque es un pastor que querían mucho y tuvieron que expulsar. Entonces fue un proceso difícil. Y tú en ese proceso estabas ahí en tu computadora y que el pastor te preguntó, ¿y qué estás haciendo, Gil? No, estoy haciendo la predicación del domingo. O sea que son tantas las ocupaciones que no es que no les pusieras atención debido al proceso que estaban pasando, sino que pues tú ya sabías que había más personas, tenías todo bajo control y luego todavía estabas como dividiendo tu cerebro en dos partes, dedicándole tiempo a la preparación del domingo. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y cómo nos hablas de todos esos cargos que desempeñas? ¿Cómo logras tener tiempo para todo y no quedar mal en ninguna cosa? Bueno, esa vez sí estábamos atendiendo ahí todo, pero yo tengo esa, pues si le puedes decir así, capacidad de estar en dos cosas a la vez, que tienen todas las mujeres, por ejemplo. Dicen que los hombres no todos tenemos esa capacidad, ¿no? Sí. O chiflamos o comemos pinole, pero en el caso mío sí lo puedo hacer. Eh, y la realidad es que la clave está en la buena administración del tiempo, ¿no? Básicamente, administrar bien el tiempo, ser inteligente en la elección del tiempo, aprovechar cada momento que tienes. Si tienes que viajar de noche, hacerlo para no perder tiempo en el día. Todo eso es muy importante, ¿verdad? Cuando viajas, por ejemplo, hay personas que viajan, dicen, no, yo voy a agarrar el vuelo de las 9 para no levantarme tan temprano, pero ya viajar a las 9 de Chihuahua a la Ciudad de México es llegar a la Ciudad de México a las 12. Ya perdiste medio día de agenda, que es valiosísima. Para mí mi activo más valioso es el tiempo. Las agendas, arreglándose bien, se pueden orquestar. En una ocasión fui a la Ciudad de México y de ahí aproveché para estar en un presbiterio en Campeche. De ahí me regresé a Mérida inmediatamente ese mismo día para viajar en la noche a Ciudad Juárez y estar en una capacitación al presbiterio del norte de Chihuahua. De allí, terminando a mediodía, no me quise quedar a comer, me vine en un autobús a Chihuahua para tomar un avión a Sonora, para estar en un cierre de auditoría de un distrito, de distrito Sonora, y de ahí regresar a Chihuahua. O sea, sí es Wow. algo ajetreado, pero si tú lo administras bien, te rinde el tiempo. Para mí el tiempo es el activo más valioso. El apóstol Pablo dijo que tenemos que redimir bien el tiempo y se puede hacer todo si te administras de la manera correcta. Administrar, como dice Stephen R. Covey, el tiempo en base a prioridades y entender que no todo lo urgente es importante y que no todo lo importante es urgente. Y una vez que ya tú aprendes a hacer ese balance de cosas, el tiempo te da, ¿verdad? Muchas personas andan apuradas haciendo urgencias y en una ocasión una persona dijo, oye, nunca tienes que aprender que no hay urgencia, nomás hay tontos con prisa. Entonces tienes que aprender a administrar bien el tiempo para que te rinda hacer todo lo que puedas hacer. Porque aparte de lo que mencionas, pues está la cuestión de la familia. También, que es otra área en la cual requiere de su tiempo y mucho tiempo. Claro. Y platícanos, esta no es pregunta que planeamos, pero me gustaría que nos platicaras un día
común tuyo, ¿cómo es? ¿A qué horas te levantas? De ahí, por ejemplo, los lunes, que es regularmente cuando sales a la Ciudad de México, ¿verdad? Estamos bien. Platícanos un día ajetreado tuyo y cómo es un día tranquilo, las diferencias. Bueno, no tengo días tranquilos. La verdad es que uno de mis secretos es que yo no tengo un día de descanso. Para muchos el día de descanso es el domingo, pero el domingo para nosotros es un día de mucho trabajo. Y en dado caso el sábado sería mi día de descanso, mi día tranquilo, pero realmente toda la mañana la utilizamos precisamente avanzando en aspectos documentales que tienen que estar listos para la siguiente semana. Es decir, yo preparo la semana con anticipación. El sábado en la tarde ahora sí lo dedico a mi familia y al descanso, ¿no? Si se puede decir así. Y es el momento realmente de reposo. Pero pues los días están sumamente ocupados. Hoy en la mañana me levanté temprano, me puse a trabajar en unas cuestiones de mi informe. Luego fui a hacer unas diligencias por unas actualizaciones fiscales que estamos aprendiendo en gobierno del estado. Después hablé con algunos tesoreros distritales para checar algunos pendientes de su agenda. Luego te recibí a ti aquí. Terminando voy a avanzar en unas cuestiones de la Escuela Dominical del nuevo libro que acabo de escribir. De ahí vamos a trabajar un poquito en la contabilidad del concilio. Luego estudiar un poco más y así te la vas llevando hasta que el día se acaba, ¿no? Ver el partido de los Lakers en la tarde y claro. Bueno, Gil, creo que es algo que nos reta a todos. Y a mí me gusta mucho la vida de Juan Wesley. Juan Wesley, pues, es una referencia en cuanto a cómo redimir bien el tiempo. Cuando él muere, ¿verdad? Escribe cientos de libros, corrigió, hizo traducciones, influyó en la música. Es una leyenda. Y creo que hace falta, o ya te conocemos a ti, que eres un Juan Wesley moderno, pero hace falta más hombres así, que sepan utilizar bien el tiempo y sacarle el jugo a cada minuto del día. Recuerdo que un área en la cual me retaba a mí todo eso del tiempo era cuando estaba en la universidad, que no tenía carro, y yo recuerdo que viajaba en el Vivebús. Y en el Vivebús pues a veces se llena, hay malos olores, tienes que ir parado. Sin embargo, yo siempre trataba de comprarme un librillo de mano e ir parado leyendo, ¿verdad? Porque decía, aprovecho el tiempo porque tengo 1 o 2 horas al día en el camión, en la cual si voy en el celular, lo voy a perder absolutamente, pero no quiero que eso suceda, ¿verdad? Entonces, esto que tú nos platicas, Juan Wesley lo hacía de esta manera, dice que viajaba de una ciudad a otra y pues antes no existía lo que conocemos hoy en día como transporte público ni el avión. Entonces, lo que él hacía es que en el caballo iba ahí leyendo sus libros, estudiando, preparándose. Y creo que pues es lo mismo que tú haces, ¿no? En el avión, a lo mejor, en tus trayectos que parecen trayectos, para descansar, los utilizas muy bien. Y eso es lo que ha hecho que hoy en día llegues al lugar en el cual hoy te encuentras. ¿Qué cosas recomiendas que esta generación tiene que cambiar? Bueno, yo soy muy reacio a criticar a las generaciones. Generalmente siempre pasa que los más viejitos critican a los más jóvenes y decimos, no, yo antes hacía esto, nosotros antes lo hacemos así. Realmente nosotros pues teníamos muchas cosas diferentes de las que ustedes ahora tienen en cuestión de facilidades, de transporte, de medios de información, etcétera, ¿no? De joven, si yo quería hacer una tarea, pues tenía que ir a una biblioteca, consultar en un libro que estaba en un lugar en especial, sacar copias. Ustedes ahora se meten en internet y tienen todo al alcance de la mano, que es una bendición. Para mí no es tanto que las generaciones tengan que corregir cosas, sino que cada generación enfrenta sus propios desafíos. Ustedes son una generación que se está enfrentando al posmodernismo, en donde el desafío es que vivimos en una sociedad secular que ha echado fuera a Dios de todo, de la educación, de la familia, del trabajo, de la economía, de las leyes, de la familia, y también en una generación que es relativa en toda su manera de concebir la vida. No hay nada bueno, no hay nada malo. Entonces, pues ustedes se están enfrentando a una sociedad realmente hostil al Evangelio, hostil al mensaje de Jesucristo, que es muy complicado.
Por ejemplo, se habla mucho del éxito de predicadores como Carlos Spurgeon en Inglaterra, pero la realidad es que Spurgeon, a pesar de toda su capacidad y elocuencia y preparación indiscutible, estaba en una sociedad que buscaba conocer cosas del Evangelio y que estaba dócil y abierta a escuchar la palabra de Dios. Ahora no. Cada vez más la sociedad se está endureciendo de manera más intensa al mensaje del Evangelio. Y el desafío de ustedes va a ser ahora sí que brillar con más intensidad mientras la oscuridad se pone más densa. Y eso lo van a tener que hacer ya, pues no con teología, sino con un mensaje de vida, un mensaje práctico donde la gente los vea. Más que nunca, yo creo que la generación de ahora es aquella en la que Cristo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, Cristo está diciendo que el testimonio del cristiano se refleja no solo en su mensaje, sino en su vida. Y más que nada esta generación necesita enfrentar los desafíos de la sociedad actual con un mensaje de vida práctico, que la gente vea tu cristianismo, que la gente vea al Espíritu Santo transformándote en la imagen del Hijo de Dios, que la gente vea tu hablar, tu manera de reaccionar, tu manera de decidir, tu manera de pensar, y que en ese momento la gente entienda, por lo menos, si no quiere aceptar el mensaje del Evangelio, que tú eres diferente. Como dice la Biblia, eres olor grato para vida en los que se salvan y para muerte en los que se pierden, pero al final que seas un testimonio eficaz. Para mí eso es lo más importante. Antes tú lo sabes porque tú eres de esta generación, pero antes uno hablaba con alguna persona del Evangelio y la persona era abierta, te escuchaba. Ahora no. La gente no quiere saber nada del Evangelio, es algo anticuado, es algo de fanatismo, es algo obsoleto. La sociedad hoy pide otro tipo de cosas, otro tipo de satisfactores. Entonces, para mí, yo no hablaría tanto de corregir, sino de sentirse desafiados a algo más. Todavía incluso dentro de la misma iglesia tenemos muchos jóvenes que ya no se quieren casar, que se quieren realizar, que ya no quieren tener hijos. Es decir, están yendo en contra de un diseño divino, que ya no quieren entrar a un vínculo matrimonial donde las muchachas se sujetan a una cabeza que es el varón, como enseña la palabra de Dios, porque eso va en contra de la percepción social actual. Entonces se necesitan ejemplos de vida en la juventud, en los matrimonios, en las familias, para que la gente por lo menos no tenga un pretexto de rechazar a Cristo nada más porque sí. Wow. Sí, es bien difícil ahora, como lo mencionas. Yo recuerdo pues ahora que abrieron el cine de nuevo, que ya Chihuahua pasó a semáforo amarillo, fui a ver una película y siempre me han gustado mucho lo que es los X-Men, son superhéroes, pero se me hace interesante su trama y todo. Y fui pues contento, pues dije, pues es la mejor que se ve ahorita en el cine. Y era de jóvenes, incluso se llama La Nueva Generación, así se llama, X-Men Mutantes Nueva Generación. Y así resumida, ¿verdad? Les voy a hacer un poco de spoiler. Están en una universidad, en una tipo escuela, pero en realidad no ese es el enfoque de ese lugar, sino que quieren ver y sacarle sus poderes, etc. El chiste es que en todo esto entra una joven nueva que tiene un poder muy fuerte y se termina enamorando de otra joven de ahí. Entonces salen ya escenas donde se besan, donde pues van a estar juntas siempre, donde una motiva a la otra. O sea, el enfoque cambió totalmente, ¿verdad? Ya la película no se convirtió para mí en una película de superhéroes. Ahora se convirtió en una película en la cual quieren implantar en tu vida y en tu caminar la ideología de género. Y quieren que lo aceptes sí o sí, a tal punto que lo empezamos a meter en películas que ni siquiera tienen ese enfoque para que tú digas, pues es normal. Y yo digo, ¿cuántos jóvenes de la iglesia no ven y dicen, bueno, pues sí, a lo mejor estoy siendo demasiado exagerado en cuanto a que no estoy de acuerdo con esto? Tengo que empezar a aceptarlo, abrazarlo incluso y no juzgarlo. Y eso es algo en lo cual fallamos, no debería de ser así. Entonces es dura la sociedad en la cual nos encontramos. Sin embargo, pues tenemos el reto, aquellos que amamos al Señor, de, como tú dices, brillar en la oscuridad, lo único que va a poder hacer deslumbrar la luz de Cristo en la vida de los demás.
Siguiendo con todo esto, hay momentos de cansancio en tu vida. En cuanto a todo lo que nos platicaste, yo creo que es muy fácil decirlo, pero vivirlo, ¿verdad? Es bien complicado. Porque a lo mejor llegan momentos de desesperación o de frustración donde dices, ¿por qué no soy 2 veces yo? ¿Por qué no tengo otro gemelo que haga lo mismo que yo? Hay momentos de cansancio, de desesperación, de frustración, incluso en los cuales te sientes mal sentimentalmente. Yo sé que se oye Ujú. esto muy femenino, pero la realidad es que muchos ministros lo viven y yo lo he podido ver. He visto ministros que se ven destrozados por una equivocación que tuvieron o a lo mejor porque quieren hacer algo y no lo logran. Entonces, háblanos un poco de esto. Yo escuchaba a una entrevista hace unos meses del pastor MacArthur con otros pastores y cuando le preguntan al pastor MacArthur que si él se ha sentido deprimido, que si él se ha sentido cansado, él dice, ¿qué es eso? Así como haciendo alusión a que a él no le pasa, ¿verdad? Sin Ujú. embargo, John Piper dice, no, sí, yo sí he habido momentos en los cuales necesito irme de mi casa, necesito irme con mi familia, con mi esposa y dedicarme al Señor, porque hay momentos en la vida que me siento cansancio, que siento mucho cansancio. Entonces, háblanos un poco de esto, tú que tienes tantas cosas, tantas actividades, ¿cómo logras vencerlo rápido y seguir con lo tuyo? Ujú. Bueno, todo el mundo se cansa, ¿no? Yo no creo que haya gente que no se canse, incluso los que podamos ser catalogados a veces como hiperactivos, pues toda la gente se cansa. Pero momentos de frustración o de depresión, no, incluso pues, no van con mi tipo de carácter, ¿no? Pero yo sé que hay otros caracteres que se pueden deprimir más o se pueden frustrar. No es mi caso, pero sí me canso y me canso bastante. Entonces, pues la clave nomás es, volvemos a lo mismo, administrar bien el tiempo y darle al descanso el tiempo que se necesita para poder recuperar tus ánimos y tus fuerzas. A mí me gusta mucho la mañana porque después de descansar yo amanezco lleno de ideas, entonces, pero eso se lo debes al descanso, ¿ah? Entonces, pues lo importante es eso, a darle al tiempo su tiempo, como te dije, no hay urgencias, nomás hay tontos con prisa, como dijo Cristo, bástele a cada día su propio afán, no te afanes por el día de mañana, Dios tiene todas las cosas bajo control. Nosotros entendemos bien en el ministerio que el dueño de la obra es Dios, que Él es el que está en control de todas las cosas. Yo creo que parte de frustración o desesperación la sientes cuando piensas que tú eres el factor que va a resolver el mundo, ¿no? Pero cuando entiendes que nada más eres un siervo del Señor, que el que manda en su obra es Él, que el que la dirige es Él, que tú nada más tienes que hacer tu parte, entonces en ese momento tienes paz. Pero la intensidad del trabajo, porque sí es muy estresante, por ejemplo, en mi caso, presentar una información que tiene que ver con el dinero de los ministros y que se tiene que administrar bien, con integridad, con inteligencia, que se tiene que distribuir de manera equitativa, que tienes tantas facetas en donde tienes que administrar con sabiduría, pues claro que es muy estresante y eso desgasta. Pero volvemos a lo mismo, tienes que dedicarle el tiempo que se merece el descanso. Por ejemplo, yo soy muy partidario de que los ministros tengamos hobbies. A mí me relaja mucho armar un rompecabezas, me siento un poquito cansado, me pongo a tocar el piano. O sea, es decir, hay ciertas cosas que te van a relajar. Van a decir, pues, ¿cómo armando un rompecabezas? Pues sí, curiosamente, eso me relaja y me desconecta completamente del mundo. Me ha tocado que me pongo a armar un rompecabezas y termino 3, 4 de la mañana. Me fui seguido, pero terminas muy relajado, ¿no? Entonces, son cosas que, obviamente, leer la palabra es bien relajante, ¿verdad? Es sentarte a leer la palabra, es descanso. Hay veces hacer las cosas como tú dices, estás trabajando, pero a la vez estás viendo un partido deportivo o estás viendo una película. O sea, es decir, hacerlo todo sin tanto estrés, ¿verdad? Disfrutar. Sí, disfrutándolo, exactamente. Qué bien, Gil. Creo que es muy bueno. Yo creo que todo viene o todo parte también en base a tu motivación, ¿no? Que cada cosa, a lo mejor a veces cuando estás cansado, recuerdas qué es lo que te motiva, que pues obviamente creo que es Cristo, tu familia, la posición en la cual te encuentras. Entonces, de ahí, ¿verdad? Nacen muchos deseos de seguir creciendo, de seguir esforzándote. Siguiendo con esto, me gustaría que nos dieras un consejo a todos aquellos que estamos en el ministerio
y aquellos que quieren entrarle. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué problemas o qué cosas, verdad, podemos evitar a lo mejor? O incluso, ¿qué consejos nos puedes dar para disfrutarlo más? No sé, háblanos de ello. Claro. Pues a los que quieren entrar al ministerio, el consejo que les damos es que no entren, en el sentido de que a menos que sea algo irresistible, que sea un llamado de Dios intenso, porque ahora también se da mucho una dinámica donde a mucha gente se le hace muy fácil ingresar al ministerio y escuchamos hay veces incluso declaraciones como ya voy a abrir una iglesia, ¿no? Como si fuera una especie de Oxxo, ¿no? O de franquicia o de negocio. El ministerio es mucho más intenso, mucho más profundo y es un llamado muy desafiante porque obviamente las consecuencias de fracasar en el ministerio son muy, muy profundas y muy fuertes. Y lo vemos en las personas que por alguna razón fracasan o caen y realmente es una situación que no se la deseas a nadie. Así es que si alguien desea entrar al ministerio, primero que se asegure que realmente que su llamado es un llamado de Dios, y que de alguna manera, aunque se oiga raro, que luche por todas las vías posibles para evadir ese llamado. Si al final es irresistible, entonces será un llamado genuino, y entonces pues bienvenido, bienvenido. Pero a los que ya están en el ministerio, básicamente la recomendación es que tomen su llamado con la seriedad de vida, que se preparen siempre pensando en que Dios los va a usar cada vez más. Una de las claves es pues realmente siempre estar preparado para lo que pueda venir en tu vida ministerial y en ese sentido siempre estar en una dinámica de constante preparación. De repente dicen, oye, ¿puedes predicar? Y, ay, fíjate, es que no he preparado un sermón. Pues el sermón ya lo debías de haber preparado hace mucho. Realmente no, para eso te llamó el Señor a predicar. Tienes que estar listo, tienes que estar preparado para todas las dinámicas. Por ejemplo, yo creo que somos el resultado de nuestras decisiones. En una ocasión yo le comenté a mi papá que yo quería ayudarle a escribir las lecciones de la escuela dominical que él hacía. En ese entonces yo tenía como 17 años. Pero yo no sabía, por ejemplo, que esa decisión me iba a llevar a mí después a escribir mis propios libros, ¿verdad? Ya 12 libros ahorita, de los cuales 5 están en la currícula de los institutos bíblicos del país. En ese sentido, siempre tienes que estar pensando en que Dios te puede usar, y que tiene que lo que vayas a hacer pues sea algo pequeño. Nunca te sientas mal porque vas a hacer algo tal vez insignificante o que nadie vea, porque Dios siempre lo ve. Entonces uno de mis secretos es cuando alguien te pida hacer algo, siempre hazlo, aunque no te lo agradezcan, aunque no te lo paguen, aunque nadie lo vea, aunque sea algo sencillo, porque eso te va a dar la preparación para que Dios te use en otras cosas más adelante. Wow. Y creo que lo practicaste porque a lo mejor este podcast, pues tú no preguntaste y qué tanta influencia tiene, qué tanto lo escuchan, sino que accediste y lo agradecemos mucho porque creo que va a ser de mucha bendición, porque está siendo para mí de bendición y es algo muy, muy bueno que estoy disfrutando mucho. Gracias, Gil, por ello. Platícanos una historia, Gil, que haya marcado tu vida. No exactamente que tenga que ver con Dios, simplemente a lo mejor sí tiene que ver, pero una historia que marcó tu vida, porque después te voy a preguntar también historias con Dios, historias que recuerdes hasta el día de hoy, las que tú quieras. Uh-huh. Bueno, historias que marcaron mi vida hay muchas, ¿no? Pero una de las más importantes son haber tenido contactos, experiencias con siervos de Dios muy importantes, de niño, de joven, de adolescente, con el pastor Raimundo Olmeda, que fue también mi pastor. Especialmente un momento muy impactante fue su muerte. Con el pastor Antonio Rivera, que fue un pionero de las Asambleas de Dios en el norte del país, con Juan Romero. Son experiencias muy interesantes con hombres de Dios
que cuando los escuchas hablar o cuando escuchas sus experiencias de vida, te impactan. Entonces, realmente estarlos escuchando a ellos en ciertos momentos de sus vidas ministeriales y personales fueron cosas que me impactaron y que me confirmaron mi llamado al ministerio y de alguna manera querer ser como ellos, ¿no? Pero son con Mario Carrasco, con Damaso Ríos, con Alfonso de los Reyes, es decir, hombres que son pioneros, que le sirvieron al Señor toda la vida y en contextos súper adversos, ¿no? O sea, en hambres, en enfermedades, en muertes de sus hijos, escuchar testimonios como el del hermano Marcelino González que pues entregaron a su hijo ya enfermo de muerte en el altar, y ahí murió, cosas por el estilo, que dices, oye, el ministerio, es un llamado muy elevado y ver cómo muchas personas lo hicieron en circunstancias mucho peores que las tuyas, pues es un desafío para que tú lo hagas mejor, ¿verdad? Sí, y creo que también es una de las cosas que más me ha influido y me ha beneficiado. Yo no tuve la oportunidad, ¿verdad? Como tú a lo mejor un poco más de tener más relación con pastores por el hecho de que tu papá pues empezó en la obra del ministerio. Sin embargo, a Dios le agradó llevarme, por ejemplo, a las oficinas del distrito y empezar a trabajar como mensajero. Y ahí pues conocí más a fondo a ti, conocí al pastor Salomón, ¿verdad? Que siempre tenía una palabra de ánimo, al pastor Ricardo Martínez, todos ellos que ahora o que en su tiempo, ¿verdad? Sufrieron más que uno para entrarle a las cosas de Dios. Sin embargo, que ellos te animaran, que te contaran sus experiencias, es algo que también yo recuerdo mucho y es algo que a lo mejor dicen muchos que nos van a escuchar. Es que yo no tengo esa oportunidad. No te preocupes, tú sírvele al Señor, sé fiel en todo y Dios te va a mover. La verdad, yo entré ahí porque un amigo trabajaba ahí y dijo, oye, pues me voy a salir, ¿quieres trabajar en las oficinas? Y la verdad es que en lo económico no era como wow de motivante, ¿verdad? Pero había muchas motivaciones extras que a mí me dijeron, sí, éntrale. Y esas motivaciones extra era el relacionarme con los pastores, el conocer todas sus cosas, ¿verdad? Tanto buenas como malas, pero que te sirven para madurar. Ahora platícanos, pero con Dios, ¿qué experiencias eh, han marcado tu vida? Ya sea cosas sobrenaturales o naturales, pero que tú dijiste, esto fue claramente la voz de Dios. Ujú. Bueno, el llamamiento fue una experiencia sobrenatural, obviamente mi conversión, mi bautismo con el Espíritu Santo, que fue una experiencia que yo busqué muchos años, desde niño, hasta que recibí el bautismo con el Espíritu Santo, que es algo que yo estoy convencido que se debe buscar y que se debe anhelar, y que no importa cuánto tiempo te lleve, tienes que hacerlo. La experiencia del bautismo fue muy impresionante, y he tenido muchas experiencias con Dios, escuchando su voz, sintiendo su mano, de una manera muy, muy, muy poderosa. Pero pues experiencias hay muchas. Te puedo narrar una donde en una ocasión estaba yo con un amigo en El Paso, Texas, platicando porque íbamos a recoger a un ministro de Estados Unidos que nos pidió el favor de llevarlo al aeropuerto. Y nos quedamos de ver en un café, y yo platicando con mi amigo, él me empezó a platicar una serie de cosas muy, muy interesantes de su vida personal, eh, y de su ministerio. Y al final incluso me dijo, y dame un consejo financiero, tú que eres contador, dijo, porque ya no quiero rentar aquí casa, quiero a ver si puedo comprar una casa, eh, porque pues ya estar pagando el dinero. Y ya yo le di un consejo en ese sentido. Luego llegó el hermano que íbamos a llevar nosotros y su esposa al aeropuerto y los llevamos. Ya cuando estábamos ahí, y ellos iban a subir al andén para ir a sus puertas de salida, le dije, bromeando, oren por mi amigo, le dije, porque necesita mucho de Dios. Pues, obviamente mi amigo era pastor y ellos lo sabían bien, pero yo le dije de broma, dijo, no, sí, cómo no, dijo, aquí oramos. Y se puso a orar en medio del pasillo del aeropuerto. Y de repente el Señor nos tomó ahí en su presencia y él empezó a hablar en lenguas. Y así en medio de la gente caminando y pasando y Sí. todo, y le empezó a decir a mi amigo
una por una todas las cosas que él me había contado en el café. Haz de cuenta que Dios hizo un checklist y le empezó a contestar una por una. Fue algo muy impresionante porque yo escuché todo lo que él me dijo. Sí. Y cuando escuché lo que el hermano le estaba diciendo, pues era una respuesta de Dios, pero específica cada cosa que le estaba diciendo. Tan impresionante fue que al final Dios le dijo, ay, dice el Señor que no te apures. Dice que ya te va a dar una casa. Porque lo último que me preguntó mi amigo fue eso. Entonces yo me quedé bien impresionado. Entonces cuando ya acabamos de orar, pues yo di por terminar la oración. Dije, bueno, pues que Dios les bendiga. No, dijo, ahora sigues tú. Wow. Entonces, ya cuando me puso las manos, yo dije, no, pues si a mi amigo le dijo todo eso, dije, a mí me va a decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Por lo menos era lo menos que esperaba. Pero lo curioso es que él me llevó a un rincón aparte, y me dijo de una manera donde nadie lo escuchó, que yo también entendí que era algo de Dios, porque Dios tiene cuidado de todas esas cosas con sus hijos. Me dijo, dice el Señor que te calles. Y cuando él me dijo eso, yo sabía exactamente de qué me estaba hablando. Yo traía una inconformidad personal en cuestión ministerial. Y yo veía que no se hacía nada en ese sentido. Y yo estaba dispuesto a hacerlo. Y mi pensamiento era, yo voy a hablar. Es decir, si nadie dice nada o si nadie hace nada, yo voy a hablar. Y yo traía eso en la mente, yo voy a hablar y yo iba a hacer algo. Entonces cuando el hermano me dice, parte de Dios, dice el Señor que te calles, yo entendí inmediatamente de qué se trataba. Y me dice el Señor que Él va a poner todo en orden. Dice, Él lo va a hacer, Él va a poner todo en orden. Su casa, dice, Él la barra. Dice, pero que tú te calles. Entonces, y curiosamente en un lapso, te puedo decir unos 3, 4 meses, el Señor hizo todo lo que Él dijo que iba a hacer. Y yo no tuve que hacer nada. Y yo entendí que el Señor me estaba protegiendo, que el Señor me estaba guardando de dañarme, probablemente de afectarme de alguna manera mala en mi corazón, en mi ministerio. Y yo le agradecí mucho al Señor ese cuidado que Él tenía de mí. Y esa lección me enseñó a mí también que lo que te platicaba hace un momento, que tú no tienes que estar estresado ni preocupado, porque al final la obra es de Dios y Él es el que tiene todas las cosas bajo su control, bajo su cuidado. Nada se escapa, nadie se va a burlar de Él. La Biblia lo dice, la venganza es de Él, las ovejas son de Él. Es decir, tú tienes que enfocarte en hacer tu trabajo lo mejor que puedas, porque para mí, yo me he soñado delante de Dios dándole cuentas. Entonces, ese momento escatológico es para mí tan cierto que yo me esfuerzo nada más en darle buenas cuentas al Señor. Decirle, aquí está mi tiempo, mi dinero, mi familia, mis hijos, mi ministerio, todas las cosas que tú me diste, aquí están las cuentas. Están bien invertidas. ¿Me entiendes? Para mí eso es lo más importante. ¿Me entiendes? Y ese momento también para mí es muy impresionante. Verme delante de Dios dando cuentas es algo que ha marcado mi ministerio. Es decir, mi ministerio no lo marca ni lo va a marcar algo del pasado. Mi ministerio lo marca mi fe, porque la Biblia dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Y la fe, dice, es la certeza de lo que se espera. Entonces yo sé que en un momento de mi vida me voy a encontrar delante de Dios dándole cuentas. Y eso es lo que me mueve a mí a trabajar como un profeta. Es la misma dinámica que un profeta. El profeta veía el juicio que venía en el futuro. Sí. Y eso lo hacía moverse en el presente. Jeremías vio a Babilonia invadiendo a Judá y destruyéndola. Y esa visión de ese caldero que estaba a punto de derramarse, ¿no te acuerdas? Esa visión fue la que lo movió a él a ser el profeta que fue. 40 años predicó un mensaje que nadie quiso escuchar. Jeremías no tuvo un solo convertido. No pudo vivir una vida normal, no se pudo casar, no pudo hacer una familia, por estar predicando un mensaje. Pero él estaba movido por algo que estaba en el futuro, que él sabía que venía con certeza. Entonces yo estoy seguro que en un momento yo voy a darle cuentas a Dios. Y eso es lo que mueve mi ministerio. No lo mueve necesariamente una impresión del pasado, sino una seguridad del futuro. Que creo que esa debería de ser la motivación
de todo creyente, que un día vamos a estar delante de Dios a juicio. Y la palabra nos dice que ahí nos vamos a dar muchas sorpresas, ¿verdad? Que aquellos que parecían al último no, y aquellos que a lo mejor no, sí, no que sea así exactamente, pero vaya, ¿verdad? Muchos a lo mejor creían que Dios los iba como a darle un lugar especial y ven, pásale. Pero no, no es eso, ¿verdad? No importa la posición a la cual llegaste en esta tierra, sino importa la convicción y la fe con la cual aceptaste al Señor y le seguiste. Ya para estar terminando, Gil, me gustaría que nos mencionaras algunos libros que hayan marcado y que te gusten un chorro, que sean tus favoritos, que nos puedas recomendar, porque estoy aquí en tu oficina, ¿verdad? Y tienes muchos, muchos libros. Algunos dicen, no, están bien sobre los libros del pastor Gilberto Cordero, los que escribes. Y digo, sí, pero al menos el peso que trae cada libro, ¿verdad? No es como que, se le ocurrió una noche escribirlo, sino que se ve que tienes una librería muy amplia, entonces tienes un respaldo educacional que por lo tanto, ¿verdad? Puedes escribir libros con tanta facilidad porque tienes demasiada teoría en tu cabeza. Entonces ahí háblanos un poco de eso, recomiéndanos algunos libros. Bueno, mi libro preferido siempre es la Biblia, ¿no? Pero sí tengo libros que me han marcado y que siguen siendo mis libros favoritos. El primero es El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Para mí ese es una joya literaria para mi vida. Lo leo y lo vuelvo a leer y siempre representa un aliciente, un alimento espiritual, un motivador, una inspiración para mi vida. Sí, ese es, yo creo que por mucho mi libro preferido, El progreso del peregrino. Pero otro libro también que yo amo mucho son las biografías de grandes cristianos de Orlando Boyer, los 2 volúmenes que tiene, porque eso también marcó mi ministerio, leer la vida de Wesley, de Bunyan, de Hudson, de Carey, de Jonathan Gofford, de Carlos Spurgeon, de Carlos Finney, de Dwight L. Moody, de todos los grandes hombres de Dios, de Jonathan Edwards, de David Brainerd, Sí, de Jorge Müller. Es decir, la manera en que Orlando Boyer los presenta son muy inspiradores. Y eso, pues obviamente me llevó a la lectura de otros libros de ellos en lo particular. Otro libro también que me ha impactado mucho y que es uno de mis libros preferidos es Discursos a mis estudiantes, de Carlos Spurgeon, que para mí yo creo que es el mejor libro para cualquier persona que quiera ingresar al ministerio, y cualquier persona que quiera ejercer el ministerio. Más que nada porque no es un libro de teoría, sino es un libro en que Spurgeon vierte su corazón, sus pensamientos, sus experiencias, su riqueza personal en el ministerio y la transmite a los estudiantes de su instituto bíblico, ¿no? Pero básicamente para mí ese es un libro impresionante, ¿verdad? En todos los aspectos. En cuestión de estudio bíblico, el comentario bíblico Matthew Henry, para mí tengo muchos comentarios y todos son muy importantes y muy valiosos, pero ese es un comentario que yo valoro muchísimo. En cuestión de Biblias, la Biblia de referencia Thompson ha sido una Biblia muy especial para mi vida. La Biblia Pechita, que es la traducción de los textos arameos, la Biblia textual. Pero yo creo que son básicamente los libros que más han marcado así mi vida, mi cosmovisión, mi ¿cómo dicen ustedes? Mi mística ministerial. Okay. Bueno, creo que casi he leído todos, ¿verdad? Obviamente los comentarios y todo eso no, pero al menos pues el progreso del peregrino sí, el de discurso de mis estudiantes, y sí, son libros que recomendamos que todos escuchen, todos deben de buscar esos libros. Pues gracias, Gil, por abrir tu corazón, abrir tu persona, ¿verdad? Para nosotros conocerte más, para que los jóvenes que van a escuchar esto sepan más de ti, porque a lo mejor te ven y solamente dicen, wow, qué grande Gil, ¿verdad? Pero no saben que también viviste experiencias difíciles o experiencias gratificantes y cómo marcaron todas ellas tu vida y cómo tú nos motivas a cada uno de nosotros, ¿verdad? A que podemos llegar a lugares de prominencia o incluso, ¿verdad? A lugar donde
al lugar que sea, sin embargo, que Dios nos ponga ahí, que eso es tu motivación y que es la que debería de ser la motivación de todo cristiano. Gracias por abrirte y gracias por todo. Creo que disfruté mucho este podcast y pues que te vaya bien en todo lo que hagas, como hasta el día de hoy el Señor te ha bendecido. Muy bien, muchas gracias, Ray. Saludos a todos tus podcasts de escuchas, o cómo se dice eso. Sí, sí, podcast escuchas. Ándale, pues, gracias.